Muy buenos días a todas y a todos. Bogotá, octubre 1 del 2014. Hoy viajó a La Habana, Cuba, el tercer grupo de 12 víctimas del conflicto armado con el propósito de reunirse con la mesa de conversaciones entre el gobierno y las FARC-EP. De acuerdo con la solicitud de la mesa de conversaciones en su comunicado del 17 de julio, acompañarán al grupo de víctimas el padre Darío Echeverri de la Conferencia Episcopal de Colombia, Fabricio Hochschild, coordinador residente y humanitario de Naciones Unidas en Colombia, y Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. También estarán Belén Sanz y Alexandro Preti, de las Naciones Unidas, y Rodrigo Primi y Carlos Medina de la Universidad Nacional de Colombia. En esta delegación destacamos nuevamente la participación de las mujeres, en tanto que 8 de ellas conforman este tercer grupo de víctimas. Resaltamos que es una delegación en la que se hacen visibles realidades del conflicto en zonas del país que no figuraron en ocasiones anteriores, como en el caso de los departamentos de Vaupés, Bolívar, Cesar, Putumayo y Norte de Santander. El grupo que viaja en esta oportunidad a Cuba trae a la memoria episodios del conflicto que marcaron al país, como la violencia ejercida contra la Unión Patriótica, el atentado al Club Nogal, el Nogal en Bogotá, y la masacre de La Gabarra en Norte de Santander. De igual forma, se logró la participación de voces nuevas no incluidas en delegaciones anteriores, como la del sector ganadero. Asimismo, las de los numerosos uniformados que padecieron por años la privación de su libertad bajo condiciones que violaron gravemente su integridad, y también las de tantos colombianos y colombianas que por el miedo y el sufrimiento se vieron forzados a dejar el país para intentar reconstruir su vida en el exterior. Reiteramos nuestros profundos sentimientos de admiración y gratitud hacia las 12 personas que hoy viajan a La Habana para contribuir con el proceso de paz que se adelanta en la mesa de conversaciones y que se unen a las 24 víctimas que ya emprendieron esta difícil tarea. No hay que olvidar lo duro y difícil que puede ser para las víctimas participar en este proceso, no solo para ellas mismas, sino para sus familias y comunidades. Necesitan mucha valentía y resiliencia en dar su testimonio, tienen que revivir el sufrimiento y la trauma de lo que les pasó. Como organizadores de estos encuentros expresamos una gran preocupación por las amenazas, insultos y calumnias de las que han sido objeto algunos de los participantes de las delegaciones anteriores. Es lamentable tener que anunciar que 3 de las 24 víctimas que viajaron a La Habana, así como 2 personas del equipo organizador, han recibido amenazas de muerte por grupos armados al margen de la ley. Y otras 7 de las víctimas fueron objeto de ataques personales, insultos y calumnias a través de la prensa y redes sociales. Defendemos plenamente la libertad de expresión, pero consideramos que esta no puede ser el camino para amenazar y calumniar a otros, especialmente cuando se trata de personas que han sufrido el horror del conflicto y que no merecen ser revictimizados por pedir justicia y verdad y tratar de aportar
a la paz. Las víctimas deben ser intocables. Estas manifestaciones provengan de personas que rechazan el proceso de paz. Es totalmente legítimo estar en desacuerdo con los diálogos entre el gobierno y las FARC-EP en La Habana, pero hay formas de manifestar oposición sin necesidad de atentar contra el bienestar psicológico de las víctimas y mucho menos sin poner en riesgo su integridad física. Nos parece que toda la fuerza de la ley tiene que actuar contra las personas que usan amenazas y calumnias para intentar dañar o intimidar a los sobrevivientes y que estos actos merecen rechazo de toda la sociedad, no importa su posición frente al proceso. Suponemos que parte de estos ataques pueden estar motivados por la preocupación derivada de que la composición de las delegaciones de alguna manera atribuye responsabilidades en relación al conflicto. Invitamos a recordar que este no es y nunca fue el fin de este ejercicio, aunque la discusión de responsabilidades es sin duda importante, esta se llevará a cabo en otros espacios, como por ejemplo la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, actualmente en sesión, y otros mecanismos que establecerá en su momento la mesa de conversaciones. La definición de quienes conforman las delegaciones no busca ser un mecanismo de juicio popular ni un vehículo para formular acusaciones contra los actores del conflicto. La participación de las delegaciones a La Habana busca contribuir con el reconocimiento y aceptación del sufrimiento de las víctimas del conflicto armado, por lo que hacemos un llamado para que no se intente utilizarlas en acusaciones mutuas, sino para aceptar las propias responsabilidades, omisiones o errores. Solo con un reconocimiento de esta naturaleza en nuestros corazones será posible dar un gran paso hacia un país unido y esperanzador. Muchísimas gracias. Tercera delegación de víctimas a La Habana. Alan Jara fue secuestrado por el Frente 26 de las FARC-EP el 15 de julio de 2001 en el municipio de Lejanías, departamento del Meta, cuando se desplazaba en un vehículo de las Naciones Unidas, liberado el 3 de febrero de 2009, atribuido a FARC-EP, región Meta. Luis Erlindo Mendieta, comandante del Cuerpo de Policía en el departamento de Vaupés, en el momento en que se presentó la toma de Mitú, el 1 de noviembre de 1998 por parte de las FARC-EP. Permaneció privado de la libertad hasta el 2010, cuando fue rescatado por el Ejército Nacional. Durante los primeros 6 años de su cautiverio, su familia no tuvo información acerca de su suerte. Atribuido a FARC-EP, región Vaupés. Emilce Hernández Perdomo, capturada y acusada de ser guerrillera de las FARC-EP por hombres que se identificaron como integrantes del Ejército Nacional en una finca ubicada en el municipio de Planadas, Tolima, el 16 de julio de 2008.
A pesar de estar en estado de embarazo, fue golpeada y obligada a caminar largas jornadas, lo que causó la muerte de su hijo, el que fue arrojado en su presencia a unos perros, aumentando el nivel de victimización y de dolor. Fue obligada a caminar por todo el pueblo, exhibiéndola a la población como guerrillera y posteriormente llevada a la cárcel, donde fue procesada por rebelión. Atribuido a Fuerza Pública, Región Tolima. Aída Abella, líder política de la Unión Patriótica, fue víctima de un atentado el 7 de mayo de 1996, cuando ejercía el cargo de concejal de Bogotá. Ante las amenazas contra su vida y el homicidio de más de 3.200 integrantes de su movimiento político y más de 500 desaparecidos, amenazados y detenidos, se exilió en Suiza 2 días después del atentado y permaneció allí 17 años, 6 meses y 4 días. Regresó a Colombia en noviembre de 2013, atribuido a grupos paramilitares, región Bogotá. Camilo Umaña Hernández, abogado, hijo de Eduardo Umaña Mendoza, destacado litigante y defensor de derechos humanos, asesinado el 18 de abril de 1998 a manos de fuerzas estatales, atribuido a grupos paramilitares y fuerza pública, región Bogotá. Marta Luz de Ujueta. El 7 de febrero de 2003 estalló un carrobomba en el Club El Nogal, dejando 36 personas muertas y cientos de heridos. Entre las personas fallecidas se encontró su hijo menor Alejandro Ujueta Amorocho, de 20 años, en la fecha del ataque. Entre los gravemente heridos estuvo su hijo mayor Juan Carlos Ujueta Amorocho, que para entonces tenía 22 años, hecho que afectó a toda su familia, especialmente a su padre. Juan Carlos se ha venido recuperando, pero aún sigue padeciendo secuelas del atentado. Atribuido a FARC-EP, región Bogotá. Jimena Ochoa, ganadera del departamento del Huila. En 1989, el Frente 13 de las FARC-EP secuestró a la señora Selmira Sánchez, madre de Jimena, quien fue liberada después del pago de un rescate, durante la vigencia de la zona de despeje en el Caguán. Su familia fue víctima de abigeato en la finca de El Doncello. En los últimos años ha denunciado llamadas extorsivas por hombres que se identifican como miembros de las FARC. Atribuido FARC-EP, región Huila. María Victoria Liu, lideresa defensora de derechos humanos. Su esposo, Pedro Celestino Biafara Asprilla, maestro de construcción, fue asesinado el 26 de agosto del año 2000 en la zona rural de Triana, Buenaventura, en una masacre en la que murieron 7 personas, razón por la cual tuvo que desplazarse a la zona urbana del municipio. Pertenece a la red Mariposas de Alas Nuevas, organización galardonada por el Premio Internacional Nansen, otorgado por ACNUR, por su trabajo de acompañamiento a las mujeres víctimas. Atribuido a grupos paramilitares, región Valle del Cauca, Buenaventura. Luis Fernando Arias Arias. Su abuelo y su tío fueron asesinados por los paramilitares. Su pueblo Cancuamo ha sido desplazado y centenares de sus líderes asesinados. Actualmente es consejero mayor, presidente de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, atribuido a grupos paramilitares, región Cesar. Soraya Bayuelo Castelar, comunicadora social, periodista, Premio Nacional de Paz 2013. El 5 de julio de 1998, su hermano Milton Rafael Bayuelo Castelar cayó en una de las masacres vinculadas a la acción del paramilitarismo en Carmen de Bolívar. El 17 de agosto de 2000, supuestos miembros de las FARC-EP pusieron una bomba en una ferretería
que quedaba en la plaza del pueblo mientras iba pasando por el lugar su sobrina María Angélica Roncaño Bayuelo con 2 amigas del colegio. María Clara Hernández e Ingrid Joana Ochoa, de 13 y 14 años respectivamente, murieron las 3. Atribuido a FARC-EP y grupos paramilitares. Región Bolívar, Montes de María. Nancy Yamila Galarraga, madre cabeza de familia, hija de Blancanieves Meneses, quien sufrió la desaparición forzosa de 4 de sus hijas, Jenny Patricia, de 22 años, Mónica Liliana, de 19 años, Nelcy Milena, de 19 años, y Marianelli, de 13 años, quienes fueron raptadas de su propia casa en La Dorada, municipio de San Miguel, Putumayo, por paramilitares pertenecientes al bloque Central Bolívar al 1 de enero de 2001. En julio de 2010, los restos de sus hermanas fueron encontrados, exhumados, identificados y entregados con evidencias de violencia sexual, tortura y desmembramiento. Atribuido a grupos paramilitares. Región Putumayo. Erika Paola Jaimes, bachiller. Durante la masacre de La Gabarra en el departamento de Norte de Santander, cometida por los paramilitares, en el año de 1999, perdieron la vida más de 100 personas. Posteriormente, continuaron otras masacres y violencias en el mismo municipio. Erika tiene ahora 18 años, tenía 3 en la época de las masacres. Su tío, hermano, cuñada y sobrina fueron asesinados en La Gabarra. Atribuido a grupos paramilitares, región Norte de Santander. A continuación, entonces, procedemos con las preguntas que ustedes consideran. Buenos días. La pregunta es sobre las amenazas que han recibido algunos de las víctimas que ya han viajado y cuál es el llamado que ustedes están haciendo, bueno, tanto a las autoridades como a los grupos al margen de la ley por este tema. Es obvio que la gran parte, esas amenazas vienen de grupos que sienten un rechazo para el proceso de paz. Yo creo que es muy importante que donde hay dudas o rechazos sobre el proceso de paz, que se expresa de una manera aceptable dentro de la ley. Y las amenazas y las calumnias no son la manera de tratar de oponerse al proceso de paz. El efecto de eso es delegitimizar esa posición, no apoyarlo. Entonces hacemos un llamado que todo tipo de oposición, y la oposición es completamente legítima, se mantiene en el marco legal. Y además hacemos un llamado que esas prácticas que son antidemocráticas deben ser rechazados por todos los sectores de la sociedad civil. Doctor Gil, ¿por qué se ha seleccionado al general Luis Erlindo Mendieta? Bueno, simplemente porque cumple con los criterios de la mesa, es víctima de violaciones de derecho humano, de sus derechos humanos y también del derecho internacional humanitario. Cumple con los criterios que nos han impuesto la mesa de conversaciones. Ha llamado la atención usted sobre las amenazas que han recibido las víctimas. ¿Puede repetir, por favor? Las amenazas que han recibido las víctimas. Sí, eso para nosotros es muy triste, que las personas que muestran una gran entrega para visibilizar el sufrimiento, para pedir justicia y verdad,
y para aportar a la no repetición tienen que ser victimizadas de nuevo, tienen que sufrir esas calumnias y esos ataques. Y hemos conversado con las autoridades correspondientes. Ayer, como organizadores, fuimos a ver al fiscal para destacar ese problema y para pedir que la ley hace todo lo posible para que esto para y para que los responsables tienen que enfrentar la justicia. Gracias, doctor. Bueno, vamos a buscar personas que representan hechos victimizantes o regiones o perfiles que no fueron representados en los otros grupos. Y en esto estamos. Hay varias regiones del país que no han sido representados y que ojalá vamos a conseguir en los próximos grupos. En este grupo estarán víctimas que están en el extranjero. En las últimas semanas hubo un foro internacional de víctimas sobre el respecto. ¿Se tendrá en cuenta esta población? Hemos recibido varias propuestas de estos grupos y sí nos parece que estos grupos merecen estar en las próximas delegaciones, pero las delegaciones no están conformadas aún y aún estamos conversando entre nosotros como organizadores para definir estos grupos. Señor Fabricio, el tema de las víctimas de CMI ha generado mucha polarización, sobre todo en sectores políticos. Vemos representación también de la UP y del general Mendieta, que lo reclamaban como víctima de las FARC. ¿Hacen un llamado a ustedes a que se acabe con la polarización con relación a las víctimas? Hay un contraste muy interesante. Y eso es, de un lado, la polarización en el país frente a esas visitas, que yo creo que es más bien una polarización frente al proceso de paz. Y de otro lado, la gran solidaridad que se encuentra en las delegaciones. Eso lo hemos visto en los últimos dos, creo que lo vamos a ver con esa delegación también, que a pesar de que las víctimas vienen de muy diferentes condiciones sociales, diferentes etnias, diferentes clases sociales, diferentes victimarios, hay una gran solidaridad entre ellos. Y a pesar de que tienen a veces diferentes opiniones sobre el proceso, a pesar de que tienen diferentes visiones políticas, todos están de acuerdo en una cosa, y eso es el mensaje de los 36 víctimas que estamos llevando o hemos llevado a La Habana hasta ahora, y eso es que el sufrimiento que ellos han tenido que vivir no se debe repetir, no se debe continuar. Y creo que esto es el mensaje que debe unir al país. Doctor Fabricio, en el directo para el noticiero de la FM, qué pena interrumpirlo, el tema de las amenazas a las víctimas. ¿Cómo conocieron ustedes de estas amenazas de las 3 personas? También se habla de 7 que han sido víctimas de ataques directos. Cuéntanos de eso. Esas personas salieron en listas, algunos recibieron correos directamente y salieron en listas que nos llegaron de grupos ilegales, varios de ellos también conformados por integrantes de paramilitares. Y así nos llegó la noticia muy preocupante. Buenos días, Diana García, del Grupo del Tiempo Televisión. ¿Ustedes cómo garantizarán la seguridad de estas personas, de estas 24 personas que faltan para viajar a La Habana, Cuba, respecto al gran número de amenazas que han venido recibiendo las víctimas que ya han viajado? La responsabilidad por la seguridad de cada víctima yace con las autoridades colombianas correspondientes, con la policía, con la unidad, con la defensoría, con la unidad de protección, y estamos en constante contacto con esas entidades y están haciendo un gran esfuerzo para prestar toda la atención y protección que se requiere. Pero más importante, o tan importante como la protección a los individuos, es que se logra identificar y hacer enfrentar la justicia a los que están responsables.
pescar con los responsables es una manera mucho más duradera y eficaz de terminar con este tipo de ataques. Doctor Fabricio, ¿por qué en esta ocasión, en directo para Colmundo Radio, por qué en esta ocasión elegir dentro de las víctimas personas de conocimiento público y que están ejerciendo cargos como el doctor Alan Jara y que han sido representantes en la política como la doctora Aida Bella? En primer lugar, los elegimos porque son víctimas de verdad que cumplen con los criterios de la mesa. Pero el segundo punto que queremos enfatizar que es, aunque la gran mayoría de víctimas en Colombia no son personas conocidas, son personas que viven en regiones marginales, personas que no tienen la atención de los medios, que no son figuras públicas, nos parece importante que el país se puede reconocer en esas delegaciones y por eso siempre incluir a algunas personas víctimas que son más conocidas nos parece importante para asegurar que hay más identificación del país en esas delegaciones. Buenos días, Natalia Legas para La Silla Vacía. ¿Cuántas personas de esta nueva lista han recibido reparación del Estado en el marco de la ley de víctimas? No manejamos esa cifra, lamentablemente. Buenos días, Leonel Pardo, RCN Televisión. Me dicen que son 3 de las 24 víctimas, como 2 personas de los organizadores han recibido amenazas, digamos, desde la mesa de negociaciones de La Habana. ¿Hay alguna acción legal que ustedes puedan hacer para esto? ¿Lo han pensado o lo están pensando? Para proteger precisamente a estas personas que ya han sido amenazadas. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? No lo entendí bien. Que si desde La Habana, la mesa de negociaciones, los negociadores realizarán alguna acción legal, ¿eso se puede hacer para proteger precisamente a estas personas que ya han sido amenazadas? No, las acciones legales tienen que venir de las entidades del Estado legales, la Fiscalía, la Policía. Lo que sí buscamos tanto de la mesa como de cada líder de opinión en Colombia, los líderes de partidos políticos, los miembros del gobierno, es que expresan su rechazo total por esa manera de actuar, pero por supuesto las acciones legales tienen que venir de las autoridades legales. Hola, doctor José, me gustaría preguntarle, tengo entendido que la Defensoría del Pueblo hace un acompañamiento constante, entonces el defensor decía que se reunieron ayer con las víctimas y ellos las acompañan antes de que viajen y a su regreso, con el fin de garantizar esta seguridad. ¿Qué más puede hacer la Defensoría por las amenazas que usted mencionaba? No, la Defensoría ha cooperado plenamente con nosotros y siempre ha estado en disposición de acompañar a las víctimas. Pero creo que cuando hay amenazas de muertes y calumnias, hay otras entidades del Estado que tienen que actuar, que es básicamente la policía y la fiscalía. Y estamos en contacto con ellos y tenemos un compromiso de ellos ayer de la boca directa del fiscal, que sí están tomando esas amenazas muy en serio y van a hacer todo lo posible para asegurar que los responsables pueden enfrentar a la justicia. ¿Ustedes han tenido algún diálogo con Andrés Villamizar de la Unidad de Protección para brindarles precisamente? Sí, hemos tenido varios, estamos en contacto con él y con sus personas y en algunos casos se ha reforzado las medidas de protección a individuos que fueron a La Habana. Doctor Fabricio, nuevamente Canal Capital, ¿se ha identificado el grupo que ha amenazado de muerte a las víctimas? ¿Se tiene algún indicio? Porque hablamos siempre de aquellos enemigos de la paz, pero ¿se han identificado algún grupo de esas amenazas? Yo no quiero hacer propaganda a ningún grupo aquí, pero es obvio del tono de las intervenciones y de los que están atacados, que son grupos que están en contra de este proceso de paz.
Y eso implica individuos de la sociedad civil a través de redes sociales, y eso implica también grupos bien conocidos que están al margen de la ley. Señor Mauricio, hay dos peticiones comunes de las dos delegaciones que han regresado de La Habana, y es el cese bilateral al fuego. ¿Se va a insistir en este punto? Yo no sé qué va a decir esa delegación, eso les puedo contar después de La Habana. Pero para mí es un obvio que las personas que más sufren, y muchos de ellos vienen de regiones donde siguen sufriendo del conflicto, tienen esa preocupación, quieren ver que la paz sí está por venir. Doctora Leo Vargas, muy buenos días, Víctor Hernández del Sur. Quería preguntarle si ustedes, así como las víctimas, han recibido amenazas o presiones, porque en algún medio trascendió de que ustedes iban a evaluar precisamente el tema de cómo escoger en las víctimas, porque de pronto se estaban recibiendo presiones por parte de diversos grupos políticos, pero quería saber si de pronto por parte de grupos armados. Bueno, como decimos en el comunicado, efectivamente 2 personas de nuestros equipos han sido también parte de esas amenazas. El caso de Amparo Díaz, del PNUD, y el caso del profesor Marcos Romero, de la Universidad Nacional, que han estado mencionados en esas listas, y que desde el primer momento, igual que todos los casos de las demás víctimas, hemos rechazado plenamente. Otra cosa distinta es que efectivamente hay muchos sectores que, diríamos, con cierta legitimidad, digamos, entre comillas, presionan para ver si logran que se incluyan una u otro tipo de víctimas, pero eso lo entendemos más como contribuciones que nos dan sectores, que nos presentan nombres, listas, y eso no tiene, digamos, para nosotros ningún problema, porque nosotros eso no nos va a presionar. Nosotros actuamos con los criterios que nos da la mesa y en ese sentido escogemos las delegaciones. Por el contrario, nos parece bien cuando nos presentan nombres, porque en la medida en que tengamos más nombres, eso nos ayuda también a ese proceso tan complejo de escoger las delegaciones. Buenos días, Marcela Boyacá, Carmen Noticias. Yo tengo una pregunta, una pregunta y un comentario. En los foros que se han hecho después de que las víctimas llegan de La Habana, ellas han manifestado que algo que las une es el dolor, y que ellas allá, independientemente del grupo armado por el que hayan sido atacadas, ellas se sienten absolutamente solidarizadas. Yo quiero preguntarles qué están haciendo ustedes y qué podemos hacer los medios de comunicación para transmitir ese mensaje de esperanza con la que llegan ellas de allá de La Habana y ellos, todas las víctimas que van. Bueno, yo quería resaltar una frase que anoche una de las víctimas que está viajando señalaba, que me parece que resume muy bien eso, cuando decía: ninguna víctima ha escogido su victimario. Por eso es entendible que las víctimas en su dolor estén muy unidas. Están probablemente tratando, y esperamos que infructuosamente, de generar, digamos, divisiones. Son otros que miran probablemente las cosas desde la barrera. Ahora, creemos que estos grupos de víctimas están empezando a jugar un papel muy importante de apoyo al proceso de conversaciones, pero también de pedagogía hacia la sociedad. Los 2 grupos anteriores, por iniciativa de ellos, como bien lo decía ahora Fabricio, porque nosotros en eso somos absolutamente respetuosos, no sabemos este nuevo grupo qué actitud tome, pero esos 2 primeros grupos, y seguramente este también, han decidido convertirse en una especie de grupo de apoyo a la paz y a buscar justamente que los colombianos cada vez entiendan que no podemos construir un futuro si no dejamos atrás un pasado, sin que eso implique olvidar lo que pasó, pero sí dando prioridad hacia adelante y no tanto
el resentimiento del pasado. También quería preguntarle, todas las víctimas que están yendo llevan una propuesta. Quiero hacer la pregunta y es, ¿qué tanto se está teniendo en cuenta la propuesta de las víctimas en el proceso de negociación? Bueno, no necesariamente cada víctima lleva propuesta. Las víctimas son absolutamente libres para que en sus intervenciones ante la mesa digan lo que quieran, propongan lo que quieran o no propongan nada. Eso es de la total libertad de cada víctima. Pero nosotros estamos seguros que así como pasó en el pasado con los foros de participación, estas contribuciones que hacen las víctimas directamente en estas reuniones con la mesa van a ser muy seguramente tomadas muy en serio por la mesa. Obviamente todavía no hay acuerdo sobre el tema, ese es un tema que lo están discutiendo, pero lo vamos a saber en la medida en que avance los ciclos en relación con el tema de víctimas. Algunas víctimas, pues yo he conversado con algunas víctimas que han ido a La Habana desde la fuerza pública del Estado y dicen que falta sensibilidad por parte de los miembros del Estado a la hora de escucharlas a ellas, especialmente como el general Mora. ¿Ustedes han pensado como en interceder ahí para que haya un mejor diálogo, por decirlo así? Lo que nosotros podemos constatar es que las dos delegaciones, la delegación del gobierno y la delegación de las FAREP, han sido absolutamente respetuosas en escuchar a todas las víctimas y igualmente en la respuesta que se ha dado a las mismas. Creo que a veces hay percepciones que son más del orden, digamos, subjetivo, que es mucho más difícil de entrar a mirar. A veces a mí me miran que soy mal geniado porque me miran la cara de serio, pero probablemente si ya conversan conmigo van a ver que no soy así. ¿Se ha pensado en la posibilidad de llevar más víctimas? Pues ya solo faltan 2 grupos. ¿Se ha pensado llevar más delegaciones? No, hasta el momento la mesa de conversaciones no nos ha transmitido que haya alguna modificación al respecto.